Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de deducciones MIF. Hoy vamos a hablar de el movimiento circular y de todas las cantidades que están relacionadas a este movimiento y las nuevas definiciones que vamos a tener. Digamos que es un caso particular de la cinemática, que es la rama de la física que estudia, o la parte de la física que estudia el movimiento de los objetos, el movimiento de las partículas, sus trayectorias, etc. Bueno, entonces, obviamente, el movimiento circular se trata de una partícula que cuando se mueve traza un círculo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un sistema de ejes coordenados y vamos a imaginar que tenemos una partícula que traza una trayectoria circular. Dejamos un círculo, en esencia. ¿Ok? La partícula está por acá para un tiempo t sub 0, después va a estar por acá para un tiempo posterior, etcétera. Y a medida que va pasando el tiempo, esa partícula gira trazando un círculo. Bien, entonces, ¿cuáles son las cantidades que van a aparecer que son novedosas, si se quieren, o características de este tipo de movimiento? Primero, vamos a definir lo que es la velocidad angular. Vamos a ver cómo podemos encontrar esa cantidad. Veamos que cuando la partícula se mueve a lo largo de esta circunferencia, la distancia que va recorriendo, repito, es en forma de círculo. Quiero hacer mucho énfasis en eso. Entonces, la distancia, nosotros por geometría sabemos que el arco de un círculo, la longitud de arco de una circunferencia, que se suele llamar S, la vamos a llamar S aquí también, es igual a el ángulo θ multiplicado por el radio de ese círculo. ¿De qué estoy hablando? De esta longitud, por ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, de acá hasta acá. Este ángulo va a ser θ, es el ángulo subtenido por esa longitud de arco. Esto supongamos que pueden ser los vectores posición. Bien, ahí va. Dejarlo un poquito mejor acá. Excelente. Este arco lo vamos a llamar S. Bien, y esto va a ser los vectores posición, R sub 0, R sub 1, etc. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí? Básicamente es que esa longitud de arco se va a poder escribir, calcular de esta forma. Esto lo sabemos por geometría. Entonces, ahora nosotros imaginamos que ese arco lo hacemos bien chiquitito. Entonces lo pasamos a un diferencial de S. Es un pedacito muy pequeñito de arco. Y bueno, va a estar dado por un pedazo pequeñito, o sea, un diferencial de θ, un diferencial de ángulo, multiplicado por R. R sigue constante. Vamos a ver nosotros que si yo quisiera agarrar, vamos a hacer un ejemplo más acá. Yo quisiera agarrar un arco muy pequeñito que esté en respecto a un ángulo mucho más pequeño. Bueno, ya se puede evidenciar que por más que yo vaya achicando, este arco, este ángulo, perdón, esta longitud de arco, se hace chiquita, pero el radio es el mismo. Entonces, el radio es siempre constante. Y obviamente, para que la trayectoria sea un círculo, ese radio tiene que ser constante. O sea, el vector posición de la partícula tiene un módulo constante. No dirección, porque si no, no se iría moviendo. Va cambiando la dirección, pero no cambia su módulo. Bueno, luego veamos que si dividimos por un diferencial de t a ambos lados de la igualdad, ¿qué vamos a obtener? Bueno, vamos a obtener dos cantidades de mucho interés. De este lado vamos a tener lo que se llama velocidad tangencial. ¿Por qué? Veamos que acá la longitud que va, digamos que el caminito que va haciendo la partícula es en forma de arco, claramente, está trazando un círculo. Pero esto no deja de ser una cantidad de espacio recorrido dividido una cantidad de tiempo. ¿Ok? Más específicamente un diferencial sobre otro diferencial. Bueno, pero luego esto no deja de ser espacio sobre tiempo de manera diferencial, o sea, la derivada de una magnitud espacial, una longitud sobre el tiempo. Entonces esto va a ser una velocidad. No queda otra de que sea una velocidad.
Particularmente le podemos llamar velocidad tangencial, porque luego veremos que el vector velocidad de la partícula, vamos a suponer que viaja para allá, es tangente, apunta en la dirección tangente a la circunferencia, y también en dirección ortogonal, o sea a 90 grados de el vector posición de la partícula también. Pero bueno, esa es otra cuestión. Luego, del lado derecho de la igualdad tenemos acá el diferencial de θ respecto del tiempo, o sea, la derivada del cambio de θ respecto del tiempo. O sea, la velocidad con que se barre el ángulo. ¿Ok? Eso lo vamos a llamar omega. Es esta letra griega que es parecida a una W, pero bueno, es omega. Por R. Y R, bueno, se mantenía constante. Luego encontramos esta relación que nos va a ser de mucha utilidad más adelante. Bien. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un diferencial de esa velocidad, que es tangente, que será igual a un diferencial de esa velocidad angular por R? Bueno, nuevamente podemos dividir por un diferencial de tiempo. Y ahora encontramos, esta va a ser una aceleración tangencial y esto va a ser una aceleración angular por R. Bien, encontramos otra relación de mucha utilidad. Bien, ahora vamos a ir a un sistema de ejes coordenados, pero en 3 dimensiones. Vamos a empezar a definir a otras magnitudes que son de mucho interés en el movimiento circular. Tratar de dibujarlo lo más prolijo posible. Bien, ahí tenemos 3 ejes coordenados. Llamamos este X, este Y, este lo vamos a llamar Z. Imaginemos que ahora hay una trayectoria circular, pero no la vamos a dibujar coincidente con el eje coordenado, su centro. Vamos a ver como que está desplazada. Para hacer esto lo más general posible. Luego, veamos, supongamos que la partícula en algún momento está acá, este puntito verde, y tiene este vector posición, R. Le vamos a llamar R, pero es un vector posición, no es el radio. Luego, vamos a ver que es muy coherente definir a la velocidad angular como un vector. Ahora vamos a empezar a trabajar todo con vectores, ¿ok? Un vector que ¿hacia dónde apunta? Bueno, siempre apunta ortogonal al plano en el que está contenida esta circunferencia. Esta circunferencia está contenida en un plano, o sea, si no estuviese contenida en un plano, o sea, imagínense un plano, mejor dicho, el pedazo de un plano, está la circunferencia, está contenida en este plano, no se sale, ¿ok? Si no pasaría como que la partícula no está haciendo un círculo, sino que está haciendo como una curva rara que sube y baja. Eso no puede pasar en este caso. Hay explicaciones por las cuales uno puede entender esto, pero bueno, no es objetivo por ahora de este video. Conservación del momento angular. Quizás más adelante veamos por qué la partícula en un movimiento circular no podría salirse del plano, o qué necesitaría para salirse del plano. Bueno, por ahora nos quedamos con esa idea. Entonces, dibujamos acá el vector omega, que es, en este caso nosotros por una cuestión de simplicidad y elegancia del dibujo lo dibujamos en el centro, pero bueno, en principio es en el centro de la circunferencia, pero es un vector que apunta ortogonal al plano en el que está contenida la circunferencia. Luego, veamos lo siguiente. Entonces, de manera vectorial, esto lo vamos a borrar, se define a la velocidad del movimiento circular, la velocidad tangencial, la velocidad de la partícula, como omega, producto vectorial, vector posición. Bueno, analicemos si tiene sentido esto. Producto vectorial entre dos vectores, vamos a imaginar a estos dos vectores, tenemos que agarrar y trasladarlos y unir sus dos puntos, sus dos orígenes, dámosle origen a esos vectores, y el producto vectorial nos va a dar un vector ortogonal a ellos dos,
¿ok? Ortogonal al plano, si se quiere, en el que están estos dos vectores. Cuando yo los uno sus dos orígenes, formarían un plano. Están contenidos en un plano. Hoy vamos a hablar de alguna de esas cosas, porque es más fácil de explicar quizás. Ahora, el producto vectorial me va a dar un vector ortogonal a ese plano. Esto está para atrás. Digamos que en este caso sería un vector si... bueno, vamos a dibujarlo del otro lado para que se vea mejor. Yo ahora hago un vector posición de este otro lado. Si yo estuviera acá, por ejemplo, la partícula está ahí, yo trazo su vector posición y vamos a suponer que acá este vector R1 vamos a llamarle, está contenido en el plano IZ. Luego, cuando yo haga el producto vectorial, ¿qué sería? Yo tengo que trasladar este vector posición hacia acá para verlo mejor, y voy a tener el vector omega acá. Y cuando hago el producto vectorial entre ellos dos, es omega cruz r por regla de la mano derecha, vamos a ver que la velocidad de la partícula viene hacia aquí, están en la dirección positiva de la x. Bueno, acá en este caso apuntaba hacia el otro lado, lo cual es totalmente coherente. Estamos describiendo, cuando vemos, por cómo elegimos el sistema de coordenadas, etcétera, vemos que el movimiento circular este vector está describiendo un movimiento que estaría rotando en este sentido. Entonces, cuando omega apunta para arriba, está rotando en un sentido, podría decirse, visto desde acá, en un sentido antihorario. Bien, pero bueno, no quiero extenderme demasiado con estas explicaciones. Quiero que se entiendan qué son estas cantidades, por qué está bien definirlas de esta forma, por qué tienen coherencia. Bien, ahora, quiero que pensemos qué pasa con esto y cómo se une con esto, porque yo acá lo había definido de manera escalar y acá tengo vectores, que me ayuda a generalizarlo, dije yo. Bueno, pero vamos a mostrar a ver por qué se generaliza. Vamos a ver en este caso, que quizás hace más fácil verlo. Acá yo tengo el vector omega por un lado y el vector posición r. Yo dije, bueno, el producto vectorial. Bien, ahora pensemos en lo siguiente. ¿Cómo se define el producto vectorial? ¿Cómo podemos reescribir el producto vectorial? Nosotros sabemos que yo puedo escribir que el módulo de B es igual al módulo del producto vectorial, claramente, porque así es como está definido B. Entonces el módulo de esto tiene que ser el módulo de esto, y esto es igual al módulo. Cuando escribo el módulo en vector, escribir la letra solamente, es el módulo de W por el módulo de R, o sea, lo que vale R. Vamos a diferenciar, esta R no es la misma que esta. Vamos a ponerle ahora R mayúscula, como para no arrastrar una cuestión de notación que nos confunda. R mayúscula es el radio del círculo. R es el módulo del vector posición R ahora. Bien, entonces I por el seno de tita. El seno de tita. Bien, pero si nosotros vemos, analicemos este triángulo. Yo voy a dibujar ahora este triángulo que tiene esta hipotenusa, que es el vector posición o el módulo del vector posición. Tiene este cateto y este cateto. Vamos a dibujarlo acá. Ahora lo vamos a dibujar en azul. Entonces yo tendría esto, esto y esto. Esta longitud de esta hipotenusa es el módulo del vector R. ¿Ok? Si podemos ver en el dibujo que este cateto no es más que el radio del círculo. Y esta es, bueno, la altura del... Vamos a llamarle... Es el otro cateto, ¿no? Que lo llamaremos H como para que tenga un nombre. Ahora, este ángulo, θ, es el ángulo entre el vector R, el vector posición R, y el eje Z. Yo dije que el vector omega, que es este es el vector R, que yo lo trasladé, dijimos que es paralelo a Z. Por lo tanto, este también es el mismo ángulo entre el vector R y el vector omega. Ahora, ¿qué es R seno de θ? ¿Qué es esto? R por el seno de θ no es más que este cateto. Entonces, podemos ver que R, que es el módulo del vector posición,
R por el seno de tita es igual al radio del círculo. Luego vemos que esto nos da omega por R de manera escalar. Bueno, entonces está genial esta definición, lo definimos de una manera general porque el círculo podía estar despegado de mi plano XY y yo lo elevé, digamos, puedo generalizarlo, digamos que no necesariamente tengo que tener mi eje de coordenadas en cierto lugar para aplicar ciertas fórmulas. De esta manera se generaliza muy fácilmente. Vale, podemos ver también que para este caso que el plano en el que está contenido la circunferencia de la trayectoria es paralelo al plano XY. O sea, ¿a qué me refiero? Bueno, que en este caso el círculo no está, si se quiere, rotado con algún ángulo. A eso me refiero. De esta forma, también vemos que el módulo del vector posición R es constante. No su dirección ni sentido, ¿no? Bien. Sigamos. Ahora, buenísimo. Ya lo definimos de manera vectorial. Ahora veamos qué pasa si yo derivo. Vamos a derivar y vamos a buscar las aceleraciones. Bueno, acá es cuando, para entender en profundidad esto, tenemos que prestar mucha atención. Y yo voy a tratar de sacar lo mejor de mí y tratar de explicarlo de la manera más intuitiva posible y por qué cada cosa, ¿verdad? Bueno, la velocidad, ¿qué es? Dijimos hoy que la velocidad es la derivada del vector posición respecto del tiempo. O sea, perdón, no lo dijimos. Hoy dijimos que era diferencial de s respecto de t. Bueno, pero ahora, generalizándolo, porque este es el módulo. Esto vendría a ser como el módulo, no del vector posición, sino estamos hablando de escalares y es la longitud que va recorriendo. Bien, la partícula y la longitud es un círculo. Bueno, entonces todo lo que dijimos hoy. Ahora imaginemos que estamos hablando de una magnitud vectorial que es esta, y yo digo, bueno, la velocidad tangencial tiene que ser igual a la derivada del vector posición r respecto del tiempo. Entonces, acá es cuando uno, bueno, no se puede llegar a perder un poco. Pero, ¿por qué está bien esta definición? Veamos, yo como les dije hoy, esta versión es bastante simplificada, es mucho más fácil de entender. Si yo digo que es esto, la velocidad, y obviamente por definición es esto, desde cinemática lo sabemos, que el vector posición, la derivada del vector posición va a ser la velocidad. ¿Y por qué va a ser tangente en este caso? Bueno, y en general es así, la velocidad es un vector tangente a la trayectoria, porque la velocidad denota la cantidad de espacio recorrido en un intervalo de tiempo, o sea, hablando de cantidades infinitesimales, para que sea la velocidad instantánea. Bueno, veamos que es la derivada del vector posición respecto al tiempo y es tangente. Si yo, por ejemplo, vamos a agarrar y vamos a hacerlo algo un poquito más grande. Yo quiero que primero que se entienda esto y después seguimos con lo que sería la aceleración. Supongamos que ahora voy a dibujar un pedazo de esa trayectoria ahí. Entonces, de mi sistema de referencia yo decía, bueno, la partícula está acá en un momento, en un t sub 0. Mi vector posición viene desde acá. Esto sigue siendo una trayectoria, el pedazo de una trayectoria circular, r sub 0. Y acto seguido, luego un tiempo después, bueno, está el vector por acá. R, vamos a ponerle r sub i. La partícula se encuentra acá, ¿sí? Hace este arco. Este es un tiempo iésimo. Ahora, si yo resto ambos vectores, yo voy a tener un delta r, ¿ok? Que me va a dar esto, este vector. En este caso lo apuntamos para acá porque va a ser delta r, lo vamos a llamar delta r, delta r. Y es un vector, porque es la resta de dos vectores, ri menos r sub 0. Hubiese sido quizás mejor r final menos r inicial, pero no importa. R sub i es de iésimo, es uno que tendrá un subíndice numérico cualquiera, pero como que está más adelante. Yo ahora lo que quiero hacer
es, imaginemos que yo ahora este intervalo de tiempo lo hago tender a 0, esto va a tender a 0, y vamos a ver que al dividirlo por el intervalo de tiempo, pues por ejemplo yo acá saqué delta R, ¿qué pasa si yo hago esto dividido delta T? Bueno, en principio no va a pasar mucho, va a ser la velocidad promedio esto, ¿ok? Ahora, si yo lo voy achicando y achicando y achicando este intervalo, yo voy a tener algo muy parecido a esto, delta R sobre delta T, por ejemplo, y podemos escribirlo como delta R sobre delta S por delta S sobre delta T. Esto es igual porque yo multipliqué y dividí por delta S, ¿ok? Delta S, ¿qué es? Es una longitud de arco, ¿sí? Por ejemplo, en este caso sería la que está desde este punto a este punto, hay una longitud de arco, ese pedazo de arco rojo. Ahora, cuando yo hago el límite, vamos a hacer el límite de delta S tendiendo a 0 de y de delta R sobre delta S por el límite, separémoslo así a esto, de delta T tendiendo a 0 de delta S sobre delta T. Veamos lo siguiente, este primer factor, si yo lo hago muchísimo más chico, esta longitud de arco en algún momento va a ser prácticamente igual a delta R, ¿sí? Se van a ir aproximando, o sea, más allá que uno es un arco y el otro es una recta, es algo recto, en el límite, cuando los dos se hacen muy pequeñitos, son prácticamente iguales. Entonces, este límite tiene que tender a 1. Bien, acá me faltó que delta R es un vector. Entonces, cuando se va achicando y lo divido por esto, por una cantidad que es la misma, me va a dar un vector que tiene una longitud unitaria, ¿sí? Y apunta en dirección tangente a la trayectoria. Luego, el límite, vamos a escribirlo aparte, de delta S tendiendo a 0 de delta R sobre delta S es igual a mi vector unitario tangente, vector versor unitario tangente. Entonces es un vector que tiene longitud 1, pero es tangente, ¿no? Porque, por ejemplo, veamos que si yo voy achicando esto, yo acá tengo nuevamente la circunferencia, un pedazo de circunferencia, y ahora lo hago bien chiquitito esto, tengo mi vector posición R, y el otro, acá, está siendo mucho más chiquito, y delta R está por aquí. Es equivalente a pensar que debimos un vector por su módulo y eso nos daba un vector unitario. Bueno, delta R ya ahora se parece mucho al delta S, o sea, a la longitud de arco, se parecen mucho. Bueno, ni en el límite, cuando dividimos delta R sobre esta longitud, me va a dar un vector unitario, porque tienen prácticamente la misma longitud. Entonces es como si delta S fuese el módulo de delta R, ¿sí? Y es un vector unitario que apunta en la dirección tangencial. Podemos ver que es tangencial, ¿sí? Luego vamos a ver que delta S sobre delta T, ¿qué es eso? Nuevamente, esto es como el diferencial de S sobre el diferencial de T, es una velocidad. Entonces vemos que el límite de delta R de delta T tendiendo a 0 de delta R sobre delta T, haciendo toda esta sustitución, estas consideraciones, metiendo eso ahí, considerando ello, podemos ver que tiende a un vector unitario tangente por una velocidad, digamos, en realidad, perdón, y termina siendo la velocidad tangencial. Tiene la velocidad y termina siendo siempre tangente. ¿Qué es lo que hace esto? Este escalar le da la longitud necesaria, respectiva, de la velocidad que tenga esa partícula, al vector unitario tangente. Entonces ahí se puede ver que necesariamente este vector tiene que ser tangente a la trayectoria. No importa qué trayectoria sea, en este caso estamos viendo la circular, pero esto se puede mostrar en general. Bien, entonces de esa manera nosotros podemos deducir esto que hemos visto acá, ¿ok? Que la velocidad tangencial proviene de derivar
el vector posición, que podía, en este caso es una trayectoria circular, pero puede ser cualquier trayectoria en general, que es curvilínea, ¿no? Porque si es una recta, es como trivial que el vector sea tangente, el vector velocidad, ¿ok? Bien, entonces ahora vamos a ver la derivada de la velocidad respecto del tiempo, que es igual a derivar omega cruz b, que era como lo habíamos definido para este movimiento circular, omega cruz r, perdón. Omega cruz b es otra cantidad que ya vamos a ver, diferencial de t. Bien, lo bueno que en el producto vectorial, la derivada de un producto vectorial responde a la misma regla que la derivada de un producto de dos funciones escalares, ¿no? ¿A qué me refiero? Bueno, esto va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ah, bueno, buenísimo. ¿Por qué? Bueno, miremos. Vamos a mirar acá. Esto, bueno, ya lo vamos a bautizar como aceleración. Esto es una aceleración. En el caso del movimiento circular, tenemos que prestar atención a que, centrémonos aquí, vamos a suponer que está la partícula aquí, ¿no? Y sabemos que la velocidad es tangente a la trayectoria. Ya eso ya lo sabemos nosotros. En particular, veamos que esta velocidad, ¿cómo va a ir cambiando? ¿Va a cambiar en módulo? ¿Va a cambiar en dirección? Bueno, sí, va a cambiar en módulo y va a cambiar en dirección. Ahora, pero bueno, eso dependerá del tipo de movimiento circular que sea. Si yo tengo un movimiento circular uniforme, o sea, si omega es constante, solo va a cambiar de dirección. Y para que sea circular, esa dirección tiene que cambiar siempre de la misma manera. O sea, ¿a qué me refiero? La aceleración tiene que ser constante y tiene que apuntar hacia un punto en particular. No puede apuntar hacia cualquier lugar. Por ejemplo, esto yo quiero que se entienda de manera intuitiva. Pero por ejemplo, si yo tengo una trayectoria que es curvilínea así, tengo la partícula acá, con una velocidad tangencial, ¿hacia dónde va a apuntar la aceleración? Bueno, la aceleración podrá apuntar, por ejemplo, para acá. No va a ser ortogonal al vector en general. ¿Por qué? Y porque lo puede estar. Va a tener una componente, vamos a suponer que lo podemos descomponer en una componente ortogonal al vector velocidad y una componente tangente o paralela, mejor dicho. Pero tienes una componente tangencial respecto a la trayectoria, ¿no? Esta es la aceleración y esta es la velocidad. Y este chiquito es la componente. Ah, bueno, bien, ¿por qué? Bueno, porque la aceleración, ¿qué es lo que va a hacer? A lo sumo le va a cambiar la longitud o el sentido, llegado el caso, o sea, le va a hacer que apunte para otro lado, pero no importa. Sería un caso muy especial. Pero bueno, en principio va a ser que la velocidad pueda aumentar en módulo, pero también la va a tener que torcer. ¿Ok? Entonces va a tener que tener una componente en el otro sentido, en el sentido que me lo haga rotar, porque acá la partícula, la velocidad está acá, o sea que rotó en ángulo. Si yo traslado este vector B lo traslado acá, por ejemplo, esto es más o menos así. Bueno, vemos que rotó un ángulo acá. Entonces hubo una aceleración que me lo empujó al vector que me lo torció, básicamente. Eso más o menos para que se entienda la cuestión geométrica. Entonces podemos ver que acá tenemos esas dos componentes. Yo les voy a mostrar de qué manera les voy a mostrar. Bueno, vamos a ver. Entonces decíamos que la aceleración A va a tener dos componentes. Esta, la derivada de omega respecto del tiempo, lo podemos escribir como alfa también, pero ahora ya es un vector, cruz R. Y ahora vamos a ver para dónde apunta. La derivada de este vector omega, o sea, alfa, hoy habíamos dicho, vamos a dibujar el círculo acá, que omega, este era omega, apuntaba ahí, ortogonal al plano, y vamos a ver también que alfa, vamos a dibujar en verde, es paralela a omega. Paralela o antiparalela eventualmente, pero ¿a qué me refiero? Omega dijimos que denota la velocidad con la que esto rota, o sea, la cantidad de ángulo que se barre por unidad de tiempo. Bien, ahora, si yo tengo una aceleración angular, ¿qué es lo que va a hacer la aceleración angular? Bueno, va a hacer que se rote o más rápido
o más lento, o cambie el sentido de la rotación. ¿Sí? Eventualmente, por ejemplo. Entonces, si omega empieza si la rotación se hace más rápida, o sea, hay una aceleración, digámosle, positiva, entonces alfa va a ser paralelo a omega. Entonces yo digo, omega puede tener un cambio, pero va a tener un cambio en longitud o en sentido. ¿Por qué? Si apunta para arriba, ponele respecto a un sistema de coordenadas, va a girar para un lado. Si omega luego apunta para abajo, girará para el otro. ¿Ok? Girará para el otro lado. Si apuntara para abajo, por ejemplo. Es igual, depende de cómo uno define el giro, pero no importa. Apuntaría, depende para el sentido en el que apunte, dará el sentido de giro. Ahora, depende de su longitud, o sea, su módulo, será la magnitud de esa velocidad angular. Ahora, el cambio en esa magnitud, podemos ver que se debe simplemente al cambio en la rotación, pero nunca va a cambiar, por ejemplo, el plano en el que rota. Estamos hablando simplemente de cuán rápido o lento gira o para qué lado gira. Pero no estamos diciendo que luego va a cambiar y va a describir otro plano. Se va a estar conteniendo en otro plano. Entonces, ¿a qué voy? Que la aceleración angular tiene que ser paralela a omega. ¿Ok? Porque es el cambio de omega. Y para este caso no está cambiando del plano, sino ya no sería la misma circunferencia. Tenemos en otro movimiento. ¿Ok? Quiero que se entienda eso. Ahora, omega cruz R, ¿qué nos va a dar? Bueno, nosotros respecto a algún sistema de referencia, habíamos dicho, nos quede dibujar el sistema de ejes coordenados. Teníamos y z, por ejemplo, este vector posición R. Hagamos este razonamiento para entenderlo de manera más simple, lo más simple posible. Yo dije, bueno, la velocidad tangencial la habíamos definido como omega cruz R. Queda definida así. La velocidad de la partícula. Omega cruz R. Bueno, omega apunta en la dirección de z y R, bueno, la dirección de R que habíamos descrito. Ahora, a f cruz R, entonces, este producto vectorial, ¿qué me va a dar? ¿Qué vector me daría, no? Es la pregunta que uno se hace. Vamos a correrlo esto un poquito. ¿Qué vector nos va a dar? Bueno, si apunta a la misma dirección que omega y R es el vector posición R que ya habíamos nombrado, esto tiene que apuntar a la misma dirección que la velocidad tangencial. Luego, esto lo podemos definir como la aceleración tangencial, porque es un vector de aceleración, en la componente de aceleración, que es tangencial a la trayectoria. ¿Ok? Entonces va a ser la encargada de ¿qué? De aumentar el módulo y eventualmente podría ser el sentido de la velocidad tangencial. Pero va a hacer que varíe de lo que es su recta de acción, que es tangente a la trayectoria. Bien, ahora veamos el otro término. Tenemos omega cruz, la derivada de r respecto del tiempo es velocidad, por definición, ya lo sabemos. Cruz b. Y la velocidad es tangencial. Ahora yo estoy teniendo un producto vectorial entre el vector omega y la velocidad tangencial. Podemos ver que la velocidad tangencial es ortogonal. Esto es una cuestión particular, pero es ortogonal justamente a omega, porque habíamos dicho lo del plano, está contenido en el plano, y este vector está contenido en el plano por ser tangente a esta circunferencia, etc. Pero cuando hacemos el producto vectorial de estos dos vectores, por regla de la mano derecha, déjenme que traslado este vector acá, y quiero que se vea, lo traslado acá. Regla de la mano derecha, hacemos omega cruz b, me da un vector ahora que apunta hacia acá. Y está apuntando, más allá que lo dibujé un poquito mal, hacia el centro de la circunferencia. Y esta va a ser, señoras y señores, la aceleración normal, o aceleración centrípeta, también conocida. Aceleración normal, vamos a ponerle. Normal porque es una aceleración que apunta normal al vector tangencial, ¿no? El vector de velocidad tangencial. Este era omega. Bien, ahora veamos esto. Nosotros conocemos aceleración centrípeta
que si se quiere vamos a decir que es el módulo de la aceleración normal. Sabemos que es b al cuadrado sobre r. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto exactamente? R mayúscula, porque es el radio de la circunferencia. Hemos dicho que R mayúscula lo ponemos al radio de la circunferencia. ¿Pero qué es esto? ¿Por qué es así? Esto es la velocidad, el módulo de la velocidad tangencial, y este es el radio de la circunferencia. Pero miremos por qué tiene que ser así. Aceleración normal es igual a omega cruz b, ¿verdad? Como acabamos de decir. Ahora, el módulo, vamos a escribirlo como ya aceleración centrípeta, es el módulo de la aceleración normal, es igual al módulo de esto, ¿no? Que por definición del producto vectorial, sabemos que esto da el módulo de omega por el módulo de b por el seno de θ, siendo θ el ángulo entre esos dos vectores. Y hoy habíamos visto que el ángulo entre omega y el vector tangencial, velocidad, es pi sobre 2 o 90 grados. Y el seno de pi sobre 2 o 90 grados es igual a 1. Entonces, podemos ver que esta ecuación nos da esto. Omega por b. Y si vamos acá a lo que habíamos comentado al principio, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, tenemos acá de manera escalar esta relación. Ah, pero si yo despejo omega, me queda que es igual a b sobre r. Entonces yo veía esa ecuación de acá abajo y reemplazo omega por b sobre r. Me queda b sobre r mayúscula por b. B por b es b al cuadrado. Y ahí deducimos que el módulo de la aceleración normal o aceleración centrípeta tiene que ser b al cuadrado sobre r. Genial, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver otras cantidades. Vamos a verlas rapiditos, que son el período. Período de rotación, que generalmente se escribe con la letra T o con la letra P de período a veces, pero bueno, generalmente con la letra T. ¿Qué es el período? El periodo de rotación es cuántos segundos se tardan en dar una vuelta. ¿Y cómo lo podemos definir? Bien, como siempre hablamos de radianes, si definimos 2pi radianes como una rotación completa, entonces podemos ver que el período es igual a 2pi sobre la velocidad angular. ¿Por qué? Bueno, miremos. Acá tenemos radianes. Esto es radianes. Estamos viendo las unidades, ¿no? Yo siempre trabajo en el sistema MKS. Eso que siempre quede claro. Por eso me refiero a segundos, a radianes, metros, etc. Radianes por dividido radianes sobre segundo. Entonces nos da segundos esto. ¿Ok? Digamos que una vuelta completa dividido la velocidad a la que yo doy vueltas me va a dar el tiempo que se tarda en dar una vuelta, o sea, el periodo. Y podemos definir también la inversa del periodo, que es la frecuencia, que también se puede decir que es así, ¿no? Frecuencia es igual a 1 sobre t. Bueno, pero 1 sobre t, ¿qué sería? Y es dar vuelta a esta fracción, básicamente. Es omega sobre 2pi. ¿Y qué nos da? Bueno, acá ya tenemos otra cosa. ¿Qué sería la frecuencia? ¿Cuántas vueltas se dan por segundo? Básicamente. 1 dividido esos segundos. ¿Ok? Y esto me tiene que dar 1 sobre segundos. Y esto en unidades, ¿no? Son 1 sobre segundo. Y estos son hertz. Unidades es 1 sobre segundos. Que se le llama hertz. ¿Ok? O sea, ¿cuántas vueltas dan un segundo? El periodo es cuánto tarda en dar una vuelta. Y la frecuencia es cuántas vueltas se dan por segundo, básicamente. Esos son los hertz. Bueno, hasta acá llegamos con lo que respecta a movimientos circulares. Espero que les haya servido, que haya saciado su curiosidad, que les haya ayudado a entender un poco más sobre esto y por qué se definen de esta manera todas estas cantidades. Y bueno, gracias por ver el video. Si te gustó, dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima.